Bueno, y pareciera que existe una suerte de bipolaridad en el gobierno y su partido sobre el tema de los desaparecidos. Por una parte, la Secretaría de Gobernación se reunió con las madres buscadoras y otros organismos de derechos humanos en el primer encuentro de este tipo desde 2019, pero al mismo tiempo en espacios públicos del oficialismo se descalifica a esas mismas organizaciones. Sí, es bipolaridad. Con la ONU, el gobierno, la presidenta Sheinbaum, la Cancillería, mantienen diálogos, se trata de explicar la situación. Con la Comisión de la ONU para Personas de Desapariciones Forzadas, se trata de explicar la situación que vive México, pero al mismo tiempo el presidente del Senado, Fernández Noroña, y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, acusan al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU de criticar a México porque tienen una agenda política en contra del gobierno, sin dar, por supuesto, un solo dato que justifique esa afirmación. Mire, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque mientras las áreas del gobierno que se están encargando de eso están tratando de dar pasos para explicar cuál es la situación que se vive en México, Luisa María Alcalde, el señor Fernández Noroña, dan los mismos argumentos que daban las dictaduras militares de Sudamérica y de Centroamérica cuando no querían aceptar este tipo de recomendaciones. Los mismos argumentos. Dice Fernández Noroña que aquí no hay desapariciones forzadas. Yo no sé en qué país vive. Integrantes del colectivo chiapaneco Madres en Resistencia se reunieron este martes con senadores del PAN para externarles la delicada situación que vive el país en el tema de desaparición de personas. Nosotros no nos importa el color político. Nosotros solo queremos justicia, verdad y no repetición, y que las compañeras se encuentren a sus hijos. Las integrantes del colectivo rechazaron las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien cuestionó al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por haber anunciado la apertura de un proceso urgente sobre esta situación en México, a la cual se refirió como una práctica generalizada o sistemática. Lo que acaban de decir hace rato el senador Noroña no es verdad, porque las propias madres con sus testimonios van a desmentir lo que él está diciendo. La ONU no miente, porque el discurso es bonito, pero la realidad, desgraciadamente, nos ha llevado a poder estar en este lugar para solicitar ayuda. En el uso de su facultad en materia de relaciones exteriores, el Senado de la República dio a conocer un pronunciamiento respaldado por Morena y sus aliados para descalificar las declaraciones. El presidente de la mesa directiva en el Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el comportamiento del funcionario fue sesgado y que sus declaraciones fueron irresponsables y temerarias. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó en redes sociales que hay grupos dentro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo. Además, señaló que el señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica debido a que no les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Comité de Desaparición de la ONU desconoce el fenómeno que hay en México. Primero rechazamos, lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito. El tema de la desaparición de personas en México fue retomado por la ONU tras la localización del rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba a nuevos integrantes y asesinaba a varios de ellos. Esto fue confirmado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos. Están muy fraccionados, son pequeños cuencos donde se hallan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver.
Estos restos tienen, en algunos casos, huellas de algún tipo de cremación. Fue este lunes cuando se reunieron autoridades federales y colectivos de madres buscadoras a un mes del hallazgo del campo de adiestramiento y exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Yo quisiera tener a mi hija, tenerla aunque fuera en una tumba, no así desaparecida, porque este dolor no tiene nombre. Tras unas 5 horas, a puerta cerrada, anunciaron que el 23 de mayo se volverán a reunir con las autoridades para conocer los primeros resultados del encuentro. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esto es una gran tragedia nacional y no lo venimos diciendo desde el Rancho Izaguirre, lo venimos diciendo desde hace años. El sexenio pasado, solamente el sexenio pasado, hubo 60,000 desaparecidos. Se dice que no hay cifras porque no hay cifras de los anteriores, hay cifras perdidas, se habla desde mucho tiempo atrás, pero sí hay cifras muy concretas del sexenio de Calderón, del sexenio de Peña, del sexenio de López Obrador. 60,000 son del sexenio de López Obrador, más que todos los de Peña y Calderón juntos, pero esos desaparecidos también están los de Calderón, los de Peña, los de López Obrador, los que hay ahora. Tiene razón la presidenta, el término estricto de desaparición forzada se usa cuando hay una política sistemática del Estado de desaparición de personas. Eso no ocurre en México, no es el Estado el que está desapareciendo personas. Puede haber casos, seguro que hay funcionarios municipales, estatales, algunos federales que han desaparecido, que en excesos, en actos terribles han desaparecido, matado personas, no lo dudo, pero el grueso de los desaparecidos están relacionados con el crimen organizado. Pero hay un fenómeno que no se puede negar, que son 120,000 desaparecidos, de los cuales 60,000 fueron en los últimos 6 años. Eso es lo que no se puede negar, eso es lo que está diciendo el Comité de la ONU, eso es lo que se está pidiendo que se investigue. Y es lamentable que se use, que Fernández Noroña, que la señora alcalde, presidente del Senado, presidente de Morena, presidenta de Morena, utilicen los mismos argumentos que utilizaban las dictaduras militares cuando decían que no habían desaparecidos, que esos sí eran desaparecidos por el Estado. Eso es lo que hay que romper. Y lo que hay que mandar a su casa es a la señora Rosario Piedra, porque tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que en toda esta crisis, en un mes ya que comenzó la crisis del Rancho Izaguirre, no ha aparecido y no ha dicho una sola palabra. Y solamente está ahí por una razón, porque su hermano está desaparecido desde los años 70. No tiene ningún otro mérito la señora para estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es vergonzoso y es muy poca la ayuda que le dan a la presidenta de la República, quienes quieren negar, tapar con un dedo, un hecho que es una tragedia nacional. Bueno, Jorge, hay otra razón por la que Rosario Piedra está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La primera es porque hubo un fraude ante el ojo de todos cuando fue esta votación, y la segunda, pues también porque ni siquiera era la mejor calificada. Por eso está Rosario Piedra, como dice Jorge, por su hermano y por su madre, pero ella no tiene mérito alguno.